doctora Alejandra Boyd. La doctora Alejandra Boyd Amión es titulada de médica cirujana en la Universidad de Valparaíso del 2005, especialista en medicina familiar de la misma universidad del 2013 y especialista en psiquiatría infanto-juvenil de la misma Universidad de Valparaíso el 2018. Ella va a presentar la problemática del Hospital Psiquiátrico del Salvador y esperemos, si es que llega, es acompañada del dirigente Freddy Rifo, dirigente de la FENATS unitaria de la multigremial del hospital. Así que te dejo la palabra, Alejandra, para tu presentación. Ya, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. La verdad es que no fue fácil participar hoy día. La invitación fue hecha previo a toda esta polémica que tenemos alrededor del hospital. Les voy a ser bien honestos, yo no tenía muchas ganas de participar. Yo dije, ay, nos vamos a echar para atrás, ¿de qué vamos a hablar? Pero el capítulo médico me instruyó mejor y me dijo que es bueno participar, ¿de acuerdo? Y así que aquí estoy. Les pido disculpas porque en realidad he tenido muy poco tiempo para poder preparar algo como más redondito, mejor. Así que quizás me salten un par de cosas y les quiero mostrar un poco lo que preparé, ¿de acuerdo? Y lo que les quería mostrar. Yo no estuve en la presentación de la semana pasada, así que no sé bien cómo se enfocó, ¿ya? Les voy a presentar, bueno, se va a tratar esta presentación del Hospital Psiquiátrico del Salvador, ¿de acuerdo? Y los contenidos que quiero presentar es el panorama, ¿de acuerdo? Un poco hablar de salud mental, ya que pertenecemos a una red que es como más específica, ¿no? Dentro de lo que es la red sanitaria. Luego la realidad del Hospital del Salvador, a grosso modo, las brechas en recursos humanos, infraestructura y gestión, y hablar algo de la crisis actual. ¿De acuerdo? Me dijeron 15-20 minutos, yo creo que tengo harto más, pero 15-20 minutos para presentar. Sí, 20 minutos para presentar, pero en realidad si Freddy no llega, siéntete libre de alargarte Perfecto. lo que nos habías dicho, ¿ya? Así que tranquilo. Ok. Bueno, el panorama, en relación al panorama, yo quería un poco hablar de lo que son las políticas en salud mental en Chile, para situarnos un poco, ¿de acuerdo? Yo sé que hay personas que son de distintas áreas en esta jornada, así que para que dar un poco de contexto. El gasto en salud mental es el 2,4% del gasto total en salud, ¿de acuerdo? En el 2004 era el 2,13%. Esta presentación yo la hice antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, en el 2019, saqué estos datos, ¿de acuerdo? Hoy día se supone que va a subir al 6%. O sea, sería triplicar el gasto en salud mental, ¿ya? Ustedes ven que en Estados Unidos es de un 6% y en Canadá un 7%. El gasto público en salud es muy inferior al de países desarrollados, y el 40% de los países que pertenece al 40% de los países que no tienen ley de salud mental, que me parece que también ya se promulgó. Chile es de los pocos países latinoamericanos que no han actualizado sus políticas y planes de salud mental. Eso sigue siendo igual, ¿de acuerdo? Pese a adherir a los planes de acción de la Organización Mundial de la Salud en salud mental, que relevan la importancia de la armonización de la legislación, las políticas y los planes de salud mental a los estándares de derechos humanos, ¿de acuerdo? Hay una preocupante discordancia entre el ideal de la gestión basada en el modelo comunitario de salud mental y las exigencias de una gestión basada en gran medida en el cumplimiento de metas cuantitativas en todos los niveles de complejidad, y que no necesariamente corresponden a las necesidades de la población, ¿de acuerdo? Entonces hay una discordancia súper importante, por ejemplo, lo que establece el Ministerio de Salud con su plan de salud mental y lo que sucede en la realidad. Y parte del problema actual tiene que ver con esto también, de nuestro problema que se genera con esta ministra. ¿Cuáles son las deudas en salud mental en Chile? El gasto público y privado, la ley de salud mental, que desconozco si se promulgó, pero si se promulgó fue hace muy poquito,
la armonización de la legislación, políticas y planes de salud mental con estándares de derecho humano. Los planes de salud mental y las normativas son muy antiguas, y acercar la gestión ideal basada en el modelo comunitario y las exigencias basadas en cumplimientos de metas cuantitativas a las necesidades reales de la población. ¿De acuerdo? En relación a un poco la epidemiología en salud mental, en adultos es la principal causa de años de vida perdidos por discapacidad o muerte. Son las causas neuropsiquiátricas, el 23%, ¿de acuerdo? Entre los 1 y los 9 años, un 30% de los años de vida saludable perdidos se deben a trastornos mentales, y entre los 10 y 19 años la prevalencia es de un 38,3%. En mujeres prevalecen los trastornos ansiosos y los trastornos afectivos unipolares, es decir, las depresiones. Y en hombres, el consumo de alcohol, la violencia externa y los accidentes. Y en ambos sexos hay un consumo de alcohol, ¿de acuerdo?, que es más prevalente que la hipertensión y el sobrepeso. Y además, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar tienen un mayor riesgo de trastornos depresivos unipolar y o consumo de alcohol, ¿de acuerdo? Me pareció que eran datos interesantes quizás para personas que vienen de otras áreas de la medicina. La epidemiología, yo soy psiquiatra infantil, así que a mí me interesan siempre los niños. La epidemiología en niños, los niños tienen una prevalencia de trastornos mentales diagnosticables de un 27,8%, un 15,5% de prevalencia de trastornos de déficit atencional e hiperactividad, y los adolescentes tienen un 16,5% de prevalencia de trastornos mentales. En los niños, aquellos niños en sistemas de protección, es decir, CENAME, tienen un 70% de ellos tiene al menos un trastorno mental, y que principalmente corresponden a aquellos que tienen riesgo de suicidio, consumo de sustancias y trastornos de conducta. Y hay una brecha asistencial para los niños de un 89%, es decir, de un 100% de niños que requieren una atención especializada en salud mental, un 11% accede. Esa es la realidad nacional, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para trastornos mentales en general? El menor nivel educacional, ser niño, niña, adolescente, ser mujer, pertenecer a los pueblos originarios, y por supuesto los determinantes sociales de la salud, como la pobreza infantil, que es de un 22%, y que en adultos es de un 12%, todas cifras prepandémicas. Probablemente ahora, post-pandemia, interpandemia o transpandemia, ya no sé dónde estamos, sea mayor, ¿de acuerdo? La Organización Mundial de la Salud ubica a Chile entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas en el mundo. También cifras prepandémicas y pre-estallido sociálicas. ¿Qué se ha hecho en los últimos 20 años en salud mental? Se ha producido un aumento de la oferta muy importante, ¿de acuerdo? Entre el año 2004 y 2012 principalmente. Un incremento de casi 4 veces de los centros de atención primaria de salud con oferta en salud mental. Dispositivos de especialidad ambulatoria aumentaron en un 40% en base a los centros de salud mental comunitaria que se llaman COSAM. Y en relación a datos preliminares del año 2016, hay una población total bajo control de 800.000 personas aproximadamente, casi 650.000 aproximadamente en atención primaria y 150.000 en la especialidad. En relación a los nudos críticos esperen que no puedo leerla, del sistema de salud mental en Chile, hay algunos nudos críticos que se identifican en el segundo estudio del sistema de salud mental. La provisión de servicios de salud mental. Hay un mayor tiempo de espera para la primera consulta psiquiatra. Eso ha aumentado con la pandemia. Una disminución de la tasa nacional de personas en tratamiento especializado asociado a un incremento del promedio de atención especializada por usuario, y un aumento de personas bajo control de la salud mental en la atención primaria. Hay un insuficiente y desigual avance en el proceso de reforma de los hospitales psiquiátricos.
todos los hospitales psiquiátricos están atrás con la reforma. Hay una escasa oferta de atención en salud mental para niños, niñas y adolescentes, y un escaso acceso a la atención de salud mental de población rural, minorías lingüísticas, étnicas y religiosas. Todos estos datos que estoy presentando son prepandémicas. Actualmente todo empeoró. En los recursos destinados a salud mental, empeoró porque no ha habido un aumento en la dotación, en los recursos ni humanos ni infraestructurales. Se dejaron atrás las capacitaciones por la pandemia, ¿de acuerdo? Y con la pandemia hubo un aumento en la población que requiere este tipo de atención, ¿ya? En los recursos destinados a salud mental hay un bajo porcentaje del presupuesto de salud asignado a la salud mental, con una disminución del peso porcentual entre los años 2008 y 2012. Bueno, la promesa actual es de que va a haber una triplicación, tenemos que ver. Hay un alto porcentaje de presupuesto de salud mental destinado a la atención especializada, tanto ambulatoria como de hospitalización, cerca del 60% y solamente el 20% de la atención primaria. Y esto, bueno, se debe a que, como en todas las especialidades, el hospital es más caro, ¿de acuerdo? La enfermedad más avanzada es más cara, y así es, obviamente, la cardiocirugía requiere más dinero y la neurocirugía que los antihipertensivos en la atención primaria, ¿no es cierto? Y los paracetamol para la cefalea, en fin, lo que pasa en todas las especialidades. Hay una diferencia en los recursos destinados a salud mental entre el Gran Santiago urbano y el resto del país. Nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Nuevamente nuestro flaco país centralizado. Luego, en la protección de los derechos de las personas con enfermedad o discapacidad mental, hay una falta de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad mental en la legislación chilena y un incumplimiento de lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en el año 2008. Y hay un aumento del uso de medidas de privación de libertad, hospitalizaciones involuntarias y un elevado uso de contención física y reclusión en salas de aislamiento en la atención de salud de las personas con enfermedad mental. En el monitoreo, la evaluación y la calidad de la atención, tanto el acceso como la calidad de la atención a salud mental presentan grandes variaciones entre los distintos servicios de salud, incluso entre las distintas comunas y centros de atención primaria. No se realiza regularmente supervisión y evaluación de la calidad de los servicios de salud mental desde las autoridades regionales o nacionales, y hay un bajo porcentaje de profesionales y técnicos del sistema público de salud involucrados en la investigación en salud mental y un bajo porcentaje de publicaciones científicas en salud mental. Somos el pariente pobre. En la participación de los usuarios y familiares hay una baja presencia y un bajo nivel de organización de las agrupaciones de usuarios y de familiares en salud mental, y hay una insuficiente participación de usuarios y familiares en la formulación y evaluación de políticas, planes, programas y funcionamiento de los servicios, ¿de acuerdo? Y en los recursos humanos hay una diferencia en la cantidad y la composición del recurso humano entre los dispositivos de salud mental ambulatorio de los diferentes servicios de salud a nivel nacional. El mercado de la formación profesional genera una desproporción en el número de los distintos profesionales de salud mental que se forman cada año, con un crecimiento desproporcionado al número de psicólogos. Y hay una brecha importante en el número de enfermeras, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales con formación en salud mental. En la intersectorialidad hay una baja cobertura de actividades de salud mental en otros sectores sociales y hay un bajo involucramiento intersectorial en actividades promocionales, preventivas y de inclusión social en salud mental. Y uno de los efectos que estamos viendo de esto, ¿de acuerdo?, es lo que pasa, por ejemplo, hoy día en los colegios, ¿no es cierto? Durante marzo y abril, la principal noticia, ¿no es cierto?, en los noticieros fue la violencia escolar, los problemas con los escolares, el aumento de las agresiones, ¿de acuerdo? Y todo ese tema, no sé si lo recuerdan. Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, se ve cómo cuesta tanto establecer una red efectiva, ¿no es cierto?, de intervenciones tanto grupales como individuales y de acceso para la población que está teniendo muy, muy importantes problemas de salud mental, que hoy día son los adolescentes, ¿de acuerdo?, entre otros. El propósito, entonces, del plan de salud mental que está diseñado para el año 2017 hasta el 25 es contribuir a mejorar la salud mental de las personas mediante estrategias sectoriales e intersectoriales para la promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales, atención garantizada de salud mental e inclusión social en el marco del modelo de la salud integral con enfoque familiar y comunitario. Y aquí es donde los hospitales quedamos fuera,
y donde esta cuestión, en vez de ser tratado como un problema técnico, se ha convertido en un problema político, cosa que nosotros creemos que no es un problema político, sino que es un problema técnico, porque somos todos necesarios. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco y voy a hablar ahora de la realidad del Hospital Psiquiátrico del Salvador, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Bueno, un poquito de historia. Para aquellos que no conocen el Hospital Psiquiátrico del Salvador, queda en esta península que se llama Playa Ancha, en Valparaíso, ¿de acuerdo? Me parece muy bonita verla desde arriba porque realmente es una península y por eso siempre hace mucho frío, hay mucho viento y tenemos una maravillosa vista, ¿ya? Esta es una foto del antiguo, el antiguo Hospital de Salvador, ¿ya? Que debe datar aproximadamente de los años 70, por los vehículos puede ser incluso anterior, ¿ya? Y ustedes ven que está igualito. Un poco de historia. Este hospital fue creado en 1860, ¿ya? Cuando fue el Lazareto de Playa Ancha, donde se hacía, entre otras cosas, la atención de los heridos de la Guerra del Pacífico. En 1918 adquirió su nombre actual, el Hospital del Salvador, ¿no es cierto? En 1969 se convirtió en el Hospital Psiquiátrico del Salvador. Y en 1982 se inauguraron los nuevos módulos, ¿de acuerdo? Que hasta el día de hoy siguen siendo los nuevos módulos, porque no ha existido más inversión en la infraestructura desde ese año, ¿de acuerdo? Y por lo tanto todo el mundo lo conoce y se acuerda cuando hizo las pasantías por psiquiatría y sigue siendo exactamente igual, porque no ha habido inversión alguna. Un poco respecto de la actividad del hospital. En el año 91 se hizo un estudio de 80 pacientes asilares, ¿de acuerdo? Los pacientes asilares son aquellos que antiguamente vivían en los hospitales psiquiátricos, ¿no es cierto? Y por eso los hospitales psiquiátricos se empezaron a ser tratados como que fueran asilos, ¿de acuerdo? Y no son asilos. Se hizo el primer estudio para estos pacientes asilares, volver a reinsertarlos en la sociedad, y como muchos de estos pacientes no se podían reinsertar, en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso se crearon los primeros hogares protegidos. Los hogares protegidos son hogares donde viven enfermos mentales, es decir, digamos, usuarios portadores de trastornos psiquiátricos severos, y que no tienen una red social que los acoja, ni la familia, ni ellos tampoco tienen la capacidad de vivir solos, y tampoco pueden vivir en los psiquiátricos porque los hospitales psiquiátricos no son para que vivan los pacientes hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, este hospital fue el primero en crear una alternativa, digamos, para esta gente que no tiene dónde vivir, más que en la calle, ¿no es cierto? En el año 92 se iniciaron también en nuestro hospital las clínicas satélites, que se llamaron en esa época, y que hoy día se llaman consultoría, ¿de acuerdo? Que son las consultorías que hacemos con la atención primaria de salud y que hoy día forma parte de la norma y del trabajo por el plan de salud mental, en que todos los meses los especialistas del nivel secundario tienen que reunirse con los equipos de la atención primaria para revisar pacientes, para sugerir cambios, para el equipo de la atención primaria nos pueda enviar el paciente y traspasarlo. Todo eso partió en el Hospital del Salvador. También en los años 90 se creó el hospital diurno para consumidores problemáticos de alcohol y para los psiquiátricos. Los hospitales diurnos en salud mental significa que el paciente va en el día al hospital y en la noche se va a dormir a su casa, ¿de acuerdo? Y en el día tiene actividades de rehabilitación, tratamiento, qué sé yo, psicoterapias individuales y grupales, terapias ocupacionales, talleres, ¿de acuerdo? Entonces es un paciente que tiene una rutina establecida, ¿de acuerdo? Y en la noche se va a su casa. Todo esto, por supuesto, para pacientes graves, ¿ya? Y la creación, finalmente, que es como la adquisición más nueva, es la creación de la unidad de psiquiatría infanto-juvenil y la unidad de corta estadía infantil, que es la única que hay en el país, donde se hospitalizan niños menores de 15 años. Eso no existe en ninguna parte del país, ni tampoco en las clínicas, ¿de acuerdo? Y esa sala tiene como 5 años aproximadamente, sí, aproximadamente 5 años, y tenemos 8 camas, ¿de acuerdo?
Y bueno, hablar un poco de la importancia de las actividades del psiquiátrico de Valparaíso, ¿no es cierto? Un poco para la red, un poco para la red de salud mental, ¿de acuerdo? Hay 103 camas. Miren, olvidé los egresos al año. Discúlpenme porque de verdad no pude preparar bien la presentación como me habría gustado por toda esta cuestión. Yo soy la representante del capítulo, entonces todos los días estoy hasta las 11:30 de la noche en reuniones de capítulo, entonces de verdad ha sido difícil. Sé que sale mal disculparse, pero es que es verdad, además mi nena está con COVID, entonces todo mal. Tenemos mucha lista de espera. Bueno, tenemos recepción, por supuesto, de los pacientes derivados de toda la red de hospitales del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, tanto del Hospital Van Buren, del Claudio Vicuña, del Hospital San José de Casablanca. Tenemos derivaciones también del Hospital de Viña y del Hospital de Quilpué, porque somos el hospital psiquiátrico más cercano, aunque ellos sean de otro servicio de salud, porque ellos están justo en la mitad, ¿de acuerdo? Ellos pertenecen al Servicio de Salud Valparaíso Viña del Mar Quillota, y el Hospital de Putaendo, que es el otro psiquiátrico de la región, está en otro servicio de salud, que es el de Aconcagua. Una de las importancias comunales que tenemos son las consultorías con la atención primaria, ¿de acuerdo? Y tenemos un equipo infanto-juvenil bien interesante que se llama Tratamiento Asertivo Comunitario, en que hay un equipo completo con psiquiatra infantil, terapeuta ocupacional, trabajadora social, técnico en trabajo social, paramédico, que van varias veces en la semana al hogar del paciente psiquiátrico a apoyar esa familia con respecto a la adherencia a los tratamientos psiquiátricos, la rutina diaria, de acuerdo, la reinserción a la comunidad, que vayan al colegio, que asistan a, qué sé yo, otro tipo de actividades comunitarias, ayudar a los padres en el fondo en el manejo de estos pacientes que son más difíciles que cualquier hijo, digamos. A nivel regional, ¿no es cierto?, tenemos la importancia de hacíamos la terapia electroconvulsiva y recibimos estudiantes de postítulo de la Universidad de Valparaíso, ¿no es cierto?, de distintas carreras. En medicina se forman tanto en psiquiatría infanto-juvenil como en psiquiatría de adultos, principal campo clínico, ¿de acuerdo? Que con esto como que se me cruza, no veo. En relación a la macro red, ¿de acuerdo? Es decir, para Valparaíso, Coquimbo y la sexta región, ofrecemos la hospitalización infantil, de todos esos lugares vienen los pacientes, y tenemos la unidad también de psiquiatría forense, que es súper importante, que si bien depende del hospital, no funciona en el hospital, funciona en la cárcel, ¿de acuerdo? Y es la unidad que en el fondo ve a los pacientes imputados que tienen trastornos mentales, ¿de acuerdo? O aquellos imputados inimputables que tienen alguna peligrosidad y que tienen que ser derivados a Putaendo, que tiene la unidad, ¿no es cierto?, para los pacientes psiquiátricos peligrosos. Nosotros no tenemos esos pacientes hospitalizados. En fin, y ven todo como la interfase, ¿no es cierto?, la intersección entre lo que es paciente psiquiátrico y delincuente. Y que también es donde se hacen las pericias, donde se ven a todos estos asesinos que últimamente han salido en las noticias, todo eso ahí. Hay una unidad, digamos, de psiquiatras que trabajan ahí y que dependen del Hospital Psiquiátrico de El Salvador. Y a nivel país está la unidad de corta estadía infantil, como les dije, y además somos pioneros también en lo que es la hospitalización domiciliaria psiquiátrica. Sabemos que en otras áreas de la medicina es bien común, de acuerdo, yo soy médico familia y conocí la hospitalización domiciliaria desde otras áreas. Están los dispositivos residenciales también, ¿no es cierto?, que son estos hogares protegidos especializados, porque tiene que ser gente que sepa y que esté capacitada como para poder vivir con personas que tienen trastornos mentales severos, ¿de acuerdo?, y cuya familia se descolgó o que ellos ya no tienen familia sencillamente. Este hospital, por lo tanto, es de los más comunitarios que tenemos en el país y también sigue siendo asilar, ¿no es cierto? Igual tenemos algunos pacientes que siguen viviendo en el hospital, algunos pocos, 1, 2 o 3, una cosa así. Y bueno, en la unidad de desintoxicación de drogas y de tratamiento de adicciones, ¿de acuerdo? Tanto para niños como adolescentes, para adolescentes como para adultos.
Ahora quisiera contarles un poco de lo que son los problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos de acuerdo como hospital? Hay que pensar que nuestro hospital tiene una parte de hospitalizado y tiene una parte ambulatoria, ¿ya? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos ya es este problema infraestructural, ¿ya? La verdad es que es bien dramático porque yo supongo que cosas muy parecidas deben ocurrir también en el Van Buren y, en fin, en otros hospitales de la red. Pero este hospital, en realidad, o sea, nuestro director actual, ¿no es cierto?, que es un médico que fue parte de los Médicos Sin Frontera, que estuvo en otros países pobres, en África, en México. Él hizo el comentario cuando llegó que él en África nunca vio un hospital como este, ¿de acuerdo? O sea, realmente el abandono y la pobreza es bien impresionante, tanto así que esta comisión del Ministerio de Salud que nos vino a visitar en abril por ahí, donde venían asesores de la ministra y que nosotros estábamos felices de recibirlos, es decir, por fin viene alguien del ministerio a visitarlos, a querer saber, ¿no es cierto?, cómo estamos aquí en este hospital, que a nadie le interesa, no es agenda de nadie el Hospital Psiquiátrico del Salvador, de acuerdo, no hay planes de un nuevo hospital del Salvador ni nada de eso, como sí se ha hablado en la dirección de servicio de los otros hospitales. Entonces, ellos terminaron pidiéndonos perdón por el abandono, ¿no es cierto?, y la precariedad en la que trabajamos. Entonces, y en realidad no ha habido una inversión en infraestructura desde que se hicieron esos dos módulos. Ustedes vieron las fotos que les mostraron, son los mismos edificios del año 1860, ¿de acuerdo? Los mismos. Entonces, tenemos problemas como que hay algunos módulos que no cumplen con ninguna norma sanitaria, ya no sé cómo la ministra no nos ha denunciado por eso, la verdad, que eso sí que para denunciarnos. Por ejemplo, la casa donde está la unidad de farmacodependencia y la farmacia, ¿no es cierto?, que son de madera, existió en el año 2016 ya, un amago de incendio. Tienen bodegas con tubos de oxígeno colindantes, ¿de acuerdo? La red de cables es un espanto. La red eléctrica no permite avanzar en la modernización como ficha electrónica, hay falta de luz eléctrica para los procedimientos, hay falta de equipos de emergencia, hay falta de agua porque falta la corriente para iniciar el hidropack, ¿de acuerdo? No podemos instalar climatización para los pacientes que viven durante semanas en el hospital. Ustedes saben que los tiempos psiquiátricos son muy distintos a los tiempos del resto de la medicina y los pacientes ingresan son muy pocos los que se quedan una semana o menos, por lo tanto tienen que pasan mucho frío, ¿de acuerdo? No podemos instalar climatización porque la red eléctrica no lo aguanta. En el invierno y durante la pandemia, y este invierno va a ocurrir lo mismo, tenemos cierre de camas por inundación todos los años, hay condiciones muy precarias para los trabajadores, se inundan las residencias, los reposteros, nuestros técnicos paramédicos que hacen turno, hasta hace poco dormían en colchonetas que se mojaban, ¿de acuerdo? Y por lo tanto salían con licencia médica por enfermedades respiratorias, etc. Hay estructuras que son de asbesto, que están fuera de la norma. Hay, bueno, falta de climatización para los pacientes hospitalizados y también para los funcionarios, por lo tanto la red eléctrica se vive cayendo en el invierno. Hay una capilla con riesgo de derrumbe, pero eso lo tengo que corregir porque se hicieron algunas medidas para que no se derrumbara, ¿de acuerdo? Además es patrimonio la capilla, pero se hicieron algunas cosas para que no se derrumbara. O sea, no tiene riesgo de derrumbe, pero si ustedes la ven, en realidad de temor a entrar. O sea, yo creo que si yo estoy ahí y tiembla, les aseguro que voy a ser la más rápida del mundo en salir de ahí. Hay una alcantarilla antigua con problemas de baño y agua servida. Hay olor de agua servida cerca del comedor de la sala de los niños. Hay falta de salas de atención y de intervención con soluciones parciales y modulares. Ya la universidad algunas veces ha donado estos módulos container en el fondo, ¿de acuerdo? Y bueno, cada año hay más donación de container y ahí nos estamos convirtiendo en un hospital de container. Y hay puntos ciegos además, ¿de acuerdo? Donde no se ve a los pacientes adecuadamente y los exponen incluso a riesgo de muerte. De hecho, tuvimos un suicidio el año pasado dentro del hospital y justamente se debe a que existen estos puntos ciegos, ¿de acuerdo? Hay una plaga de roedores que es actual y hay las máquinas, como los pacientes viven mucho tiempo en el hospital, ¿de acuerdo? O sea,
no es que vivan ahí, pero su estadía es muy prolongada, requieren de lavado de ropa y son los propios funcionarios, ¿de acuerdo? Los que han donado lavadoras de ropa para que los pacientes puedan tener ropa limpia, ¿ya? Entonces la situación infraestructural realmente no se puede separar de la problemática de recursos humanos, porque a la hora que el ministerio ahora venga y nos diga ya, bueno, miren, la embarramos con ustedes, perdón, ahora les vamos a dar todos los recursos que en 40 años no les hemos dado, o por último ya en los últimos 20 años, y ahora tomen todos los recursos, la verdad es que yo no sé dónde meterían a toda esa gente, ¿de acuerdo? A trabajar, porque no hay dónde ponerla, ni tampoco cómo se estacionarían, ni en qué parte. O sea, no sé, bueno. Hay algunos ejemplos, ¿no?, de nuestros techos, de problemas de alcantarilla. Miren la red eléctrica, fantástica. Ahí seguimos los techos. Los propios funcionarios se suben arriba para mirar, para tapar, para poner plásticos, para poner algo. Y bueno, es un poco en relación a la infraestructura. Ahora quisiera contarles un poco respecto de cuándo fue un poco el tema de las brechas, ¿no? Ya el recurso humano, toda esta cuestión. La última ampliación de la dotación fue antes del 2000, de la dotación de recursos humanos. El recurso humano es de menos de un COSAM y atendemos la población de más de 3 COSAM. COSAM, les recuerdo, son estos centros de atención de salud mental comunitarios. Existe uno en Valparaíso, ¿ya? Nuestro hospital atiende con el recurso humano de menos de 1, no cumple la norma de un COSAM, ¿de acuerdo? Y atendemos la población de al menos 3, ¿ya? La población es aproximadamente de 750.000 habitantes, de acuerdo, que se atiende. Los usuarios pertenecen a otros servicios de salud también. Y los hospitales de la red, que ustedes ya conocen, Van Buren, Claudio Vicuña, Casablanca, Eduardo Pereira y del Salvador. En relación a la atención ambulatoria, está el Policlínico de Psiquiatría Comunitaria, que está sectorizado por 12 CEFAM, el Policlínico Trastorno Psicótico, el Policlínico Trastorno del Ánimo, el Policlínico Perinatal, el de Unidad de Farmacodependencia, el Infanto Juvenil y junto con el Programa Asertivo Comunitario, el PRICE, que también es parte de nuestro hospital, ¿de acuerdo?, que es donde se atienden aquellos exonerados políticos y vulnerados por la dictadura, y donde me parece que también ahora se atienden aquellos vulnerados con problemas de ojo, oculares en el estallido social. La unidad forense, que les nombré, que está en la cárcel, el Piro, no sé lo que es eso, no sé. La telemedicina, al Hospital Claudio Vicuña, Casablanca, Isla de Robinson Crusoe y Juan Fernández, y al Eduardo Pereira. La hospitalización domiciliaria que les nombré, y existen horas diurnas de la unidad de emergencia del Hospital Carlos Van Buren y enlace, pero que todas esas cosas no son del Hospital del Salvador. En relación a los hospitalizados, tenemos un servicio de agudo, la unidad de cuidados especiales con 13 cupos, los agudos de mujeres, que es una sala de 18 personas, la unidad de hombres, que es de 18 personas, la UDD, que es la unidad de desintoxicación de drogas, que hoy día son aislados COVID, ¿de acuerdo? Esa sala de desintoxicación de drogas se tuvo que reconvertir con la pandemia en aislado, entonces ahí hay 12 cupos, y la unidad infanto-juvenil, que tiene hoy 5 cupos y que antes eran 8. Todas estas son adecuaciones tanto por la dotación de personal como por el COVID. Y la unidad de mediana estadía, que tiene 16 y que antes tenía 20 cupos, que es como lo que más se parece a un hospital diurno, ¿de acuerdo?, donde los pacientes pueden estar 1 o 2 años. La unidad, perdón, de forense, que está en la cárcel, y el total de camas de psiquiatría, entonces es de 79 actual. Esa es la dotación actual, ya, hoy día. Y la semicerrada, el Hospital Diurno de Alcohol, el Hospital Diurno de Trastornos Psiquiátricos Severos, el PAICA, que es el Programa Ambulatorio Intensivo para Adolescentes, que es para adolescentes consumidores sin problemas delictuales, y los centros diurnos, que es la Corporación Bresky, el Nuevo Renacer y el Casa Club, que son externos, sí, o sea, no pertenecen al hospital ni tampoco funcionan dentro del recinto hospitalario. Hay 10 hogares protegidos hoy día, con 80 cupos, 8 por hogar, 2 residencias protegidas, 12 cupos cada uno, una residencia para pacientes con secuelas neurológicas, que tiene 10 cupos, y un proyecto futuro de residencia de alta complejidad,
de acuerdo, para resolver justamente los casos de larga estadía, los pacientes asilares que nos quedan, de acuerdo, que no tienen dónde vivir, y que siempre, cada vez que uno los quiere poner en alguna de estos hogares protegidos o residencias, no logran permanecer porque hay falta de capacidad de contención de estos pacientes y de tratamiento, y por lo tanto vuelven al hospital y entonces terminan viviendo en el hospital, porque no se les puede tampoco enviar a la calle y no tienen familia. Los principales diagnósticos de esto es la infraestructura precaria, insuficiente e inadecuada, el equipamiento deficiente para procesos terapéuticos, las brechas en la atención cerrada, lo que exponen a riesgos de seguridad, la problemática de la atención cerrada adolescente, de acuerdo, por la que también se nos acusa, porque mezclamos adolescentes con adultos, aunque vienen mezclados desde la unidad de emergencia, y la alta estigmatización del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, que, bueno, actualmente, ¿no es cierto?, es peor que nunca. La verdad es que me parece un poco agotador hablar como de las brechas, el número de enfermeras, el número de terapeutas, si les interesa los puedo decir o les puedo dejar la presentación, pero creo que es como mucho detalle, ¿no? Atención abierta, bueno, tenemos tremenda brecha, sí, escandalosa. Esa es nuestra linda vista, eso sí, tenemos una vista que es maravillosa, millonaria, ¿de acuerdo? Hay gente que pagaría un pasaje en avión para tenerla, esa la tenemos todos los días, afortunados somos, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si hay preguntas, dudas antes de empezar a hablar de este incómodo tema. Voy a dejar de compartir porque ahí termina mi presentación, ¿de acuerdo? Quería yo, o sea, mi idea era un poco presentarles nuestro hospital, digamos, para que pudieran conocerlo y ver un poco de qué se trata el hospital psiquiátrico y en qué trabajamos, ¿de acuerdo? No sé si hice como una aproximación comprensible de eso. Gracias, Alejandra, quedó muy claro y muy impactante la, la precariedad. Muy, muy, muy impactante. Y te Sí. agradecemos también por todo el tiempo que has estado donando a ser representante en el conflicto actual y te has dado el tiempo para esta presentación, así que te agradecemos mucho. Bueno, es lo que yo siento que es lo que toca donde uno está, ¿no? O sea, parece que hay una pregunta quizá en el chat. Piro es el programa de atención de trauma ocular. Gracias, Ale Rojo. Gracias, doctora Lillo. Dios mío. Ya. Bueno, les voy a no sé qué decirles respecto a la crisis actual. Yo creo que ustedes han seguido las noticias, ¿no es cierto? La verdad es que estamos todos bien impactados, golpeados, nos sentimos con esta denuncia. Nos parece una locura, honestamente. Nos parece una locura también, ¿por qué? ¿No es cierto? O sea, nos parece una locura por todo cómo se ha dado, ¿de acuerdo? O sea, como les digo, en abril vino una comisión del ministerio por primera vez a vernos. Nosotros estábamos como ingenuamente felices, ¿no? Mostrándole ingenuamente, abiertamente, cómo trabajamos, nuestras condiciones, así son, miren aquí, miren allá, miren cómo está este techo, esta sala, estos pacientes, cómo los tenemos, que no tenemos otra, ¿no es cierto? Y ellos pidiéndonos perdón al final de la visita, ¿no es cierto? Diciéndonos, chuta, qué terrible, cómo han estado de abandonados, ¿no? Porque son cosas que rara vez desde un ministerio en Santiago vienen a ver, ¿no es cierto? Y a los aproximadamente 10 días, ¿no es cierto?, aparece esta denuncia de la señora ministra. Entonces, además de golpeados, nos sentimos también de alguna manera traicionados, ¿no es cierto? O sea, como que es esto. Y por otra parte, habiéndole dado muchas vueltas, bueno, esta cuestión tiene una arista penal, una arista personal muy dura para los colegas directamente involucrados que hoy día están siendo investigados por la PDI, por la Comisión de Derechos Humanos, por Fiscalía en el fondo, ¿de acuerdo? Tienen que estar dando declaraciones, cosa que es muy terrible.
y por supuesto pública. La verdad es que hay pacientes que han estado hospitalizados en las unidades de emergencia que tienen que ser trasladados al psiquiátrico que se niegan porque están asustados. Eh, y bueno, como médicos, la verdad es que para nosotros es terrible la acusación, porque esto es como que a un pediatra lo acusaran de abuso sexual por tocar a los niños, ¿me entienden? O sea, es una locura, ¿de acuerdo? Francamente, porque aquí se está acusando, se hace una denuncia por hechos gravísimos, exactamente, no sé exactamente cuáles son esos hechos gravísimos, de acuerdo a lo que dice la ministra en sus declaraciones, sería el hecho gravísimo de hacer un procedimiento sin anestesia, o sea, sin anestesista, habiéndose modificado un protocolo de acuerdo a la realidad local, justamente, a la precariedad en la que el propio Estado chileno nos tiene, y tratando de además darle acceso a pacientes que son gravísimos y muy pobres a un tratamiento que en varias ocasiones les puede salvar la vida. Estamos hablando de pacientes catatónicos, ¿de acuerdo? Pacientes muy graves. Pacientes altamente violentos que sí pueden asesinar a alguien, de acuerdo, que nadie puede manejar en ninguna otra parte que no sea un hospital psiquiátrico. Y que, bueno, y pecamos de ingenuo, no sé, y bueno, honestamente nosotros no tenemos la sensación de haber pecado, sino que tenemos la sensación de ser de alguna manera expuestos a una manera muy violenta y autoritaria de enfrentársenos, porque realmente aquí la intencionalidad jamás nunca ha sido, o sea, nosotros estamos haciendo medicina basándonos en procedimientos que están avalados por la ciencia. Sí hicimos un protocolo local, ¿de acuerdo? Pero hubo sedación, jamás había una intencionalidad de dañar, ¿sí? ¿De acuerdo? No ha existido, no se ha infringido la no maleficencia desde el punto de vista ético, y sí quisimos aplicar el principio de la justicia, es decir, el dar acceso a estos pacientes, pese a la situación precaria. Siempre se han hecho las solicitudes correspondientes todos los años por anestesista, que nunca se nos ha dado. El Servicio de Salud está en pleno conocimiento de toda esta historia. Nunca nosotros escondimos lo que hacíamos, ¿de acuerdo? Que también sería parte de cómo torturar, ¿no es cierto? Bueno, existen todas las cuestiones que todo el mundo hace cuando hace este tipo de procedimientos, los consentimientos informados, el explicárselo a la familia, todas esas cosas, ¿de acuerdo? El explicárselo al paciente. Hay un registro de todos los pacientes y de los efectos adversos, o sea, hemos hecho todas las cosas como se hacen en la medicina, digamos, de acuerdo, de cualquier área, y por eso nos parece tan grave esta manera, ¿no es cierto?, de la ministra de aproximarse a este asunto, y estamos golpeados, creemos que eh, es muy complejo, porque yo no sé qué hospital de Chile está libre de eh, aplicar protocolos que no cumplan con la norma de la OMS, porque eso es lo que ella nos dice, ¿no? Que esto es subóptimo porque no cumple con la norma de la OMS. Por otra parte, tampoco sé en qué parte de la legislación chilena dice que los protocolos médicos y las guías clínicas tienen que obedecer a la norma de la OMS. ¿De acuerdo? Bueno, el asunto de mezclar niños con adolescentes puede ser, o sea, adultos con adolescentes hospitalizados. Me parece que ocurre en más de algún punto de la red hospitalaria, en especial en las unidades de emergencia, ¿de acuerdo? Y bueno, no tenemos ninguna duda de que tenemos que mejorar cosas, ¿de acuerdo? O sea, está claro. Sí, hay que mejorar muchas cosas, sin ninguna duda, ¿no? Tenemos muchas dificultades, ¿de acuerdo? Se pueden mejorar muchas cosas de las que hacemos día a día, pero creemos que no es la forma de relacionarse con nosotros, los funcionarios públicos de salud, que estamos además por voluntad propia en el hospital, nadie nos obliga, exceptuándome a mí, que a mí sí me obliga, ¿de acuerdo? Porque yo estoy devolviendo la beca, así que yo sí estoy obligada, pero nadie más de los colegas, o sea, la verdad es que están mis profesores, así como están aquí mis profesores presentes también, algunos, ¿no es cierto? Y nada, la verdad es que a estas alturas hemos pasado por todos los estados de estar asustados, aterrorizados, de ser acusados y llevados a la cárcel o que se nos quiten el título.
pasando por mucha angustia, ¿no es cierto?, y tristeza por una acusación tan grave, públicamente, preocupado por los pacientes psiquiátricos que ahora desconfían de nosotros y que por lo tanto se les quita todavía más la posibilidad de acceder a tratamientos especializados que necesitan y que somos la única institución que los da, por temor, por una cuestión que pinta a esta señora de una manera que no corresponde a la realidad, además, falso y con muchos errores conceptuales y legales. En fin, todas esas cosas nos han pasado y mucho agotamiento y también por eso harta rabia también, porque creemos que es muy injusto, que hay un límite, que sí lo queremos marcar como funcionarios de salud, que por muy ministro no puede venir a hacernos esto, porque no es real, porque abre muchas heridas, ¿de acuerdo? Es muy complejo lo que ella está haciendo. Todos los pacientes que sí fueron torturados, aquellos colegas que fueron torturados, se afectan triplemente con esta cuestión. O sea, realmente es una locura. Y además, coincide que además somos de la institución que ve la salud mental y nos sentimos atacados justamente por ahí. O sea, ¿cómo? Entonces, sentimos que no podemos seguir trabajando con una máxima autoridad, ¿no es cierto?, que nos da un golpe de este tipo. ¿Cómo seguimos trabajando así? La verdad es que es muy difícil. Está siendo muy difícil para aquellos colegas que trabajan con los hospitalizados, en adultos, en la sala. Con este tremendo cuestionamiento estamos teniendo que dar unas explicaciones enormes a un montón de gente que se atiende. Tenemos que decirle a los colegas de las unidades de emergencia, a los pacientes que no se quieren trasladar, lo lamentamos. O sea, ¿qué vamos a decir? No sé. Entonces, la verdad es que es bien triste, dramático, golpeante, irritante, injusto, en fin, no sé qué más decirles. Espero escuchar algunas palabras de ustedes, no sé cómo les llega a ustedes esto, pero nosotros como psiquiatras sentimos que esta cuestión le puede pasar a otros psiquiátricos y a otro hospital cualquiera. Gracias, Alejandra, por el testimonio y contarnos cómo tan profundamente te ha tocado a ti y a todos los que están trabajando ahí en el hospital. Te quería hacer una pregunta. Con tan profundo remesón interno, individual y grupal, ¿cómo se ha movilizado y vinculado entre ustedes? ¿Cómo han encontrado el apoyo dentro o afuera? Bueno, mira, afortunadamente teníamos nuestro capítulo, ¿de acuerdo? Y afortunadamente nuestro capítulo desde el año pasado estaba trabajando intensamente con los otros gremios también, gracias a lo cual tenemos una multigremial hoy día. Por lo tanto, inicialmente, rápidamente fuimos informados como capítulo, digamos, y rápidamente nosotros nos respaldamos en Colmet. O sea, la verdad es que el colegio ha sido muy importante para nosotros. Se ha mostrado muy apoyador, ha sido fundamental para nosotros contar con el colegio médico. Ha sido también fundamental cohesionarnos como grupo y también cohesionarnos como comunidad funcionaria, de acuerdo, del hospital. La verdad es que aquí nos sentimos tocados de capitana paje, ¿de acuerdo? O sea, aquí en los procedimientos participa todo el mundo, quiero decir, todos los estamentos, y en realidad el golpe ha sido muy intenso para todos y todos han estado muy asustados también, ¿de acuerdo? O sea, hoy día una enfermera nos decía, viene un paciente a retirar una receta que hace 2 años no tiene control con psiquiatra. ¿Se la entrego o no se la entrego? ¿Qué hago? Todo empieza a ser un problema, ¿de acuerdo? Porque claro, entregársela sin que tenga un control médico
no corresponde a lo que hay que hacer, pero no entregarle la receta y permitir que esa persona se descompense porque no cuenta con el fármaco es hacerle un mal, pero ella como enfermera la pueden acusar y denunciar o cualquier cosa si está haciendo algo que no, ¿me entienden? O sea, uno se empieza a enredar en todos los puntos de todo lo que uno hace todo el día. El otro día la enfermera gestora de cama me pidió, por favor, que pudiéramos ver por telemedicina a 2 adolescentes que están hospitalizados en San Antonio y que no tienen control psiquiátrico porque hay una sola psiquiatra en todo el hospital de San Antonio. El hospital Van Buren está con un solo psiquiatra también. Nosotros somos los que más horas de psiquiatra infantil tenemos y que por favorcito pudiéramos ver a esos niños porque llevan varios días hospitalizados y si los trasladan solamente obedeciendo a la inicial indicación de traslado, ha ocurrido que cuando el psiquiatra finalmente los evalúa en el Hospital del Salvador, ya no tienen indicación de hospitalización y los mandan de vuelta. Entonces, todo el recurso, de acuerdo, de traslado, la familia, el móvil, la cama, toda la historia, ¿no es cierto?, se pierde. Entonces necesita un control de un psiquiatra para poder ya. Claro, dije yo, por supuesto. Esto fue post denuncia. Hablé con los colegas, oigan, ¿quién puede ver mañana uno de estos? Yo veo uno, a que alguien más vea otro. No. Me cerraron todas las puertas y yo, ¿pero por qué? No está protocolizado. No hacemos nada que no esté protocolizado. Entonces ahora tenemos 10.000 nuevos problemas, ¿me entienden? Entonces, claro, bueno, no, entonces, o sea, afortunadamente apareció algún psiquiatra o la propia colega del Claudio Vicuña que los vio y ya, se acabó el problema, pero ustedes ven que esta cuestión realmente, el problema es que no te denunció la vecina, no te denunció el familiar del paciente, no te denunció el paciente, no te denunció el compañero de trabajo, te denunció la ministra de Salud. Entonces, además, ¿cómo la población no va a creer en su palabra? Sería muy raro, ¿no? No creer en algo que dice la ministra. O sea, no sé, yo me pongo en los zapatos de un ciudadano común que dice que allá en ese hospital es posible que haya tortura, no voy nunca más para allá, honestamente. Entonces, muy complicado en la situación en que ella nos pone con esta cuestión, ¿de acuerdo? Desde todos los puntos de vista. Así que, perdón, para terminar respondiendo tu pregunta, y también hemos recibido mucho apoyo de muchos lados, ¿de acuerdo? De muchos colegas, tanto a través del Colegio Médico como, bueno, Dora me contó un poco que la semana pasada las reacciones que hubo comentando un poco esta cuestión fueron de apoyo, de solidaridad con nosotros. Eso también me dio como ánimo y valentía como para hoy día hablar del hospital, ¿no es cierto? Porque la verdad es que da un poco de, ya uno no sabe muy bien a qué se enfrenta, ¿no es cierto? Siendo el hospital psiquiátrico, además una institución que desde antes viene estigmatizada, ¿de acuerdo? O sea, nadie quiere hospitalizarse en un hospital psiquiátrico, ¿no es cierto? Si uno se mira a sí mismo y a uno le dijeran tenés que irte al hospital psiquiátrico, es como, no, yo no me voy a ir para allá, ¿no es cierto? Y eso es lo que le pasa a cualquier ciudadano común. Entonces, además de los muchos mitos y fantasmas que rodean sin esta denuncia el hospital psiquiátrico, ahora son 10 veces peor. O sea, hoy día somos el hospital de Talca donde se cambian las guaguas, somos el hospital de Salvador donde se tortura ya. Entonces, bueno, y entonces nos ha sido siempre un calorcito que nos ha llegado desde los distintos grupos, de acuerdo, del Colegio de Enfermeras, del Colegio Médico, de los distintos capítulos que nos han enviado eh, mensajes, comunicados y todo. Estoy tapando la salida del vecino que me está tocando el timbre y tengo que sacar el auto. No sé si me despido o me esperan 5 minutos o comentan ustedes, no sé qué hacer. Si quieres te esperamos 5 minutos. Ya, voy a sacar el auto y vuelvo. Perdón. Llegó Víctor, María Beatriz. Hola a todos, buenas noches. El otro expositor. Freddy, no sé, no he visto si llegó Freddy. Si no, podríamos seguir con la presentación de Freddy si es que él llegó. Freddy, ¿estás acá?
Parece que no. Parece que no. Dorita, de todas maneras, si no, te podrías comunicar con Claudita a ver si es que le confirmó. Sí, porque la Eh, Alejandra le había vuelto a escribir y quedó ahí como en suspenso. No nos contó que le respondió Freddy, solo que estaba haciendo muy difícil. Como igual que Alejandra, estaban Ah, um, con mucha cosa. 10. Sí, Alejandra ahí nos contaba que ahí sí. María No, Beatriz. sí, Vamos a seguir con Sí, algunos comentarios, si es que algunos desean mientras como plenario o si prefieren esperar a Alejandro. estoy pidiendo la palabra para cuando vuelva la doctora. ok. No, yo creo que partamos con el plenario, porque lo importante es que el plenario también participe, proponga, no sé, manifieste algo. Sí, está muy movido. Em, Perdón que esté sin cámara, porque como dijo Dorita, le habla la doctora Lonorquita, yo soy presidenta del Departamento de Salud Pública actualmente del Colme, y estoy en algunas labores maternas, entonces no voy a poder tener cámara, pero también contarle a los que no estuvieron en la primera jornada del Van Buren, que la idea es que todas las reflexiones, conclusiones, pensamientos, ideas que salgan de estas 4 jornadas que tenemos de la red hospitalaria, las vamos a sintetizar en un documento que obviamente va a ser un insumo para el Colmes, como dentro el activismo que tiene el Colegio Médico, ¿cierto?, con la red asistencial, pero también los queremos hacer llegar a las propias autoridades institucionales de salud, como también a algunas autoridades políticas, la Comisión de Salud, por ejemplo, de la Cámara, etcétera. Así que es súper importante el plenario también por eso, ¿ya? Así que le agradecemos todos los comentarios y reflexiones que puedan salir. Ahí de hecho Dora había invitado a doctor Lago Marcino y a alguien más, puede ser, que al final no vino. Sí, no me pude comunicar con él. Así que no Se pudo. Sí, puedo Claro. dar hacer una reflexión, digamos, respecto a lo que hemos escuchado. Bueno, yo no soy del ámbito de la psiquiatría, yo me manejo en el ámbito de la medicina de emergencia, pero estamos en un horizonte que nos tocamos mucho con la psiquiatría, en ese ámbito, que también es un problema gigantesco. Y en otro tipo de situaciones que nos toca vivir esporádicamente, estoy hablando de las grandes emergencias, los grandes desastres, en la cual está todo el problema de salud mental. Así que estamos metidos en el tema, ¿ya? Estamos sensibilizados en este tema. Respecto a lo que contaba la doctora de la situación del hospital, yo sugeriría, y no sé si se hizo ahí en ese hospital, aplicar este protocolo que hay sobre el índice de seguridad hospitalaria. Hay un mandato del Departamento de Emergencia y Desastre del Ministerio que todos los servicios de salud tienen que aplicar ese índice de seguridad hospitalaria a su red hospitalaria. Y ese es un score que lo hacen observadores externos y que dice en qué nivel está ese hospital desde el punto de vista del riesgo y desde el punto de vista de la implementación, de la infraestructura, de todo lo que es el funcionamiento del hospital y cuáles son las recomendaciones de mejora o no mejora que el hospital puede no ser viable desde el punto de vista de cómo está en ese momento. Nosotros en la red de Servicio de Salud Viña Quillota lo hemos aplicado en todos los hospitales excepto 2. Y todos los servicios de salud tienen que hacer ese trabajo y lo tienen que reportar. Entonces, yo creo que es bueno para tener una mirada externa, objetiva, y para aplicar, digamos, todos estos criterios que están bien estandarizados para decir en qué nivel está el hospital desde el punto de vista estructural, no estructural y funcional, ¿ya? Eso es como una sugerencia. Incluso más del colegio médico, debería levantar esa información, cuál es la situación de toda la red hospitalaria, aplicando ese indicador que hoy día que está validado, ¿ya? Eso es una herramienta importante, ¿ya? Nosotros podríamos cooperar en eso, si quieren que desde
otra mirada apliquen ese indicador, que es bueno que sea externo. Eso por una parte. En segundo lugar, respecto al problema actual, aparte de los apoyos que han habido, el tema es cómo están estructurando la defensa de esto. ¿Quién se está haciendo cargo de la defensa? Si es una cuestión personal, si es institucional, si el colegio médico está, digamos, apoyando en ese sentido, porque aquí hay una cuestión re importante que hay que saber esgrimirla muy bien y con un discurso muy sólido, es que nosotros como médicos y como institución estamos obligados a dar la prestación con el recurso disponible. El recurso disponible. Esa es la frase que esgrimen los abogados cuando ocurren situaciones como la que le están ocurriendo a ustedes. A nosotros nos pasa en la emergencia que no siempre está el recurso disponible para dar la prestación que dice, ¿no es cierto?, el estado del arte. Es lo que hay. Con eso tenemos que dar la respuesta y hacer la intervención. Un ejemplo para que ustedes vean lo complejo que puede ser eso. Nosotros, por ejemplo, en la medicina prehospitalaria, no tenemos una legislación que respalde al médico que está regulando llamadas para fundamentar por qué niega una ayuda en un momento dado. No, a esta señora no le mandan la ambulancia, le mandan este otro, y la otra señora se murió. Tiene recursos para una, pero no para dos. Y eso nos pasa todos los días. Todos los días. Y hemos tenido mucho enfrentamiento a nivel, digamos, de los aparatos administrativos y lo que significan el sumario, y la cosa va escalando. Entonces, tiene que estar muy bien estructurada esa defensa, porque, por otra parte, la responsabilidad en este ámbito es personal, no es institucional. Y por eso yo remarco que tienen que estructurar una buena defensa de esto, independientemente de las opiniones que existen en el entorno y de los apoyos que se manifiesten. Es una cosa importante, digamos, la moral del equipo, pero la estructura de la defensa tiene que ser muy, muy sólida. Eso es lo que les quería yo comentar desde la mirada, digamos, nuestra, digamos, mía en particular. Gracias, doctor. Alejandra. Sí, agradecerle al doctor. ¿Puedo saber su nombre? Doctor Heriberto Pérez, soy de Servicio de Salud en Marquillota y estoy encargado de emergencia y desastre y trabajo en el SAMU en Viña. Perfecto. Nosotros sí nos estamos apoyando por Falmet del nivel central, nacional, de acuerdo, que está asesorando a todos los colegas y por lo tanto sí, pues estamos funcionando como capítulo en eso. Y por otro lado, como comunidad funcionaria en lo público, digamos. ¿De acuerdo? Porque aquí hay varias aristas. Está el tema penal, por una parte, y está el tema público. Y bueno, según lo que nos han iluminado los abogados, de alguna manera ellos como que tienden a tranquilizarnos con respecto a lo penal, ¿de acuerdo? A que en el fondo la investigación el fiscal la tiene que hacer, ¿de acuerdo? Porque ese es su trabajo, pero que no, o sea, ellos dudan mucho de que lleguen a la etapa de la formalización acá, ¿de acuerdo? Y de que realmente formalicen a alguien por esto, ¿de acuerdo? Porque en el fondo la denuncia se va desarmando en el camino también, ¿de acuerdo? O sea, aquí claramente nunca ha habido tortura, es una locura, si el problema es que la palabra, ¿no es cierto?, tiene un peso más bien de lo que es la opinión pública. El problema es lo mediático aquí, ese sí que es un problema cototo también. Y bueno, todo lo que todo el proceso, digamos, penal al que están siendo sometidos los colegas, ¿de acuerdo? Eso también es bien duro. Pero sí, están, digamos, los abogados penalistas que están defendiendo en ese sentido, ¿de acuerdo? Al grupo más implicado, digamos, que es el grupo que hace el procedimiento. Y por otra parte también los otros funcionarios que están en sus propios sindicatos están siendo asesorados.
pero por lo que nos han transmitido los que saben más del ámbito penal, es un poco que hay que estar tranquilo y que en realidad no, la probabilidad de que formalicen a alguien es muy baja, ¿de acuerdo? Y eso. Voy a leer un comentario que estaba antes y luego el doctor Juan Carrillo tiene la mano levantada. La doctora Loreto Ben dice: los funcionarios de la salud estamos acostumbrados a salvar todas las dificultades en favor de nuestros pacientes. Hemos invisibilizado todas las carencias. Ningún establecimiento está libre. Desde ahora deberemos burocratizar lo que significará retrasos y más postergación a los pobres enfermos. Me apoyo siempre. El doctor Juan Carrillo. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Buenas noches a todos. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con ese comentario, esa opinión que emitió la colega ahí. Y esto parte desde la etapa de formación. Los médicos estamos acostumbrados a suplir las carencias del sistema, ¿ya? Acostumbrados entre comillas. Y muchas veces sin darnos cuenta del riesgo en que caemos o al cual nos exponemos desde el punto de vista profesional, por la Juan, responsabilidad. parece que hay una interferencia que está haciendo algo electrónico tuyo. A ver, espérate. No sé si tienes el celular por ahí o algo así. No. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Pero se logra escuchar bien, sí. Por lo menos Ya, ¿Pero se escucha? Sí, se escucha súper bien. Solo una cosa por ahí. Bueno, dale. Esa es una cuestión que a mí siempre me ha preocupado desde la etapa de formación. Y es una cuestión que hoy día ha quedado como en evidencia o al desnudo. La otra cuestión es que sí, es probable que no haya formalizaciones ni haya consecuencias, esperamos, consecuencias penales graves para quienes están siendo acusados. El problema es el daño moral que se ha hecho a las personas y el daño al prestigio profesional de un grupo de colegas. Y es un daño que se ha hecho gratuitamente, ¿ya? Entonces, el otro aspecto también que hay que considerar es que cuando se provoca un daño de esa naturaleza, los afectados también tienen derecho a que ese daño sea resarcido en el futuro, ¿ya? Y ese resarcimiento debe ser más o menos en los mismos términos. Por lo tanto, yo no descartaría que sea procedente incluso acciones legales por parte de los médicos afectados y por parte de las organizaciones gremiales a las cuales pertenecen esos médicos. ¿Ya? Lo otro es que creo que hay que considerar también que, si bien es cierto, la responsabilidad política aquí la tiene la ministra, claramente, también no es menos cierto que ella llegó con un séquito de asesores de primer nivel que también tienen responsabilidad en este cuento, al menos políticamente. Es decir, aquí en ese grupo había también psiquiatras y había asesores que, según la prensa, son gente con una tremenda capacidad basada en una experiencia bastante limitada, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista político. Pues bien, esas responsabilidades también, creo yo, tienen que ser cobradas, tienen que ser puestas de manifiesto. La otra cosa y con esto termino, la otra cosa que yo quería señalarles es que les quería proponer
que como colegio médico regional hagamos un acto de apoyo a los colegas. Podría ser, por ejemplo, encontrarnos en el frontis del Hospital del Salvador un día que definamos y manifestarnos ahí, ¿ya? E invitar a otros gremios, ¿ya? Yo creo que en esto los gestos son muy importantes, ¿ya? Está bien la declaración que se han hecho, y muchas, y muy buenas algunas de ellas, ¿ya? Pero el gesto de ir hasta allá en grupo y manifestarnos, y ojalá poder saludar a los colegas que estén trabajando, yo creo que sería un gesto moralmente también muy importante. La otra cosa, y con esto sí termino, la ministra hasta ahora no ha echado pie atrás en su argumento central. Leí una carta que mandó a la Mesa Directiva Nacional y la verdad, yo le veo, si la ministra no resuelve el entuerto y no le pone piso a este tremendo hoyo que ha generado, yo creo que la ministra tiene poco futuro, ¿ya? Yo no creo que esta ministra, si no hace un cambio de timón y no resuelve este tremendo problema que ha generado, desde muchos puntos de vista, esta ministra no tiene mucho futuro, ¿ya? Y yo creo que hay que ir pensando ya en una solución de fondo respecto de eso, y el Colegio Médico tiene la palabra en eso, ¿ya? Porque ha sido el principal afectado como gremio. Lamento decir esto último, dicho sea de paso, y aquí voy a hacer una confesión también, porque yo apoyo y apoyé a este gobierno, pero este tipo de cosas, ni en la peor pesadilla de un gobierno distinto al que uno quiere, yo lo habría imaginado, ¿no? O sea, esto es de una torpeza Suprema. Sí. inaudita, digamos, ¿no? Para mí no tiene, no sé qué calificativo ponerle. Y más encima, empecinarse en seguir argumentando lo mismo, cuando todo el mundo te ha dicho que la embarraste, no sé. Eso nomás. Gracias, Juan. Alejandra. Bueno, agradecerle a la doctora Bent por sus lindas palabras que nos escribió, con mucho cariño. Y agradecerle también al doctor Carrillo. La verdad es que a muchos del hospital psiquiátrico nos pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Yo el viernes pasado estuve sentada en una mesa con la ministra, me senté al frente de ella, o sea, más bien ella se sentó al frente mío. Y la verdad es que yo le dije lo mismo, le dije eso. Yo nací en el exilio de mi papá en Alemania, me he dedicado toda mi vida al servicio público, a la universidad pública. Y esto es profundamente sorprendente. La verdad es que teníamos esperanzas con este gobierno y esta señora destruyó mucho. Entonces, creo que le está haciendo daño al gobierno también. Y esperemos que se den cuenta luego, porque, bueno, porque pueden pasar cosas malas. O sea, claramente la derecha se va a querer agarrar de esta cuestión. Bueno, en fin, ya podemos hablar de nuestros términos, pero no. Es peligroso, creo yo, porque ella ha hecho daño, malamente, en lo personal, en lo profesional, en la comunidad, en la opinión pública. Mala cosa. Bueno, la verdad es que, por otra parte, ¿no es cierto? También yo no dejaría de
mirar, ¿no es cierto?, lo que sucede cuando los médicos nos alineamos, ¿no es cierto? Y sigue sucediendo lo que siempre sucede, ¿no es cierto? Es que la verdad es que hay mucho poder, ¿no es cierto? Y eso surte efecto. Creo que pese a todo, han pasado cosas buenas, ¿de acuerdo? Y eso no es menor, o sea, no recuerdo tampoco como este nivel de torpeza, pero por otro lado, una ministra que pide rápidamente perdón por escrito, ¿de acuerdo? O sea, de todas maneras, no deja de ser, ¿no es cierto? No es lo que estamos esperando y no está al nivel de la torpeza que se mandó, no repara lo suficiente, pero sí no deja de ser, ¿de acuerdo? Nosotros como capítulo nunca le pedimos al colegio médico que la pasaran al tribunal de ética. No, yo creo que ni se nos ocurrió, no sé. Y aún así hoy día pasó al tribunal de ética sin que nosotros como capítulo lo solicitáramos, ni lo mencionáramos, ni en reuniones con el colegio, ¿de acuerdo? Y entonces creo que lo que ha pasado es lo que debía pasar y en ese sentido también creemos que sí las cosas están funcionando bien, ¿de acuerdo? Y a nuestro favor, y creo que eso es muy positivo también. Y creemos que de esta crisis es importante salir lo mejor posible y es difícil a ratos porque uno puede cometer también errores, ¿no es cierto? No, nosotros no somos políticos a diferencia de ella, nosotros somos médicos. Entonces, uno sabe de medicina y no de tantas otras cosas más, ¿no? Entonces no deja de ser una situación bien difícil y desgastadora, ¿de acuerdo? Pero creo que hasta aquí por lo menos vamos lo mejor que se puede, yo creo, o sea, en términos como, en esos términos. Eso. Lotna, y después el doctor Rojas y luego el doctor Villarroel. Ya. Bueno, gracias Alejandra, igual que Beatriz, te agradecemos estar acá. Yo me quiero salir un poco de la contingencia, aunque tengo el último comentario en relación a eso, pero creo que te agradezco también mucho la presentación de mostrarnos el hospital, de mostrarnos la realidad, de mostrarnos las cifras, la epidemiología, cómo nos golpean salud mental y las brechas que existen. Y como tú decías, los que pasamos alguna vez ahí como internos, ¿cierto? Nos recordamos del hospital, pero mucha gente a lo mejor está en la red sin conocerlo, sin nunca haber ido, o sin saber todo lo que pasa internamente en un hospital. Y así como en la primera sesión, el Van Buren nos mostró un poco de sus cifras, un poco de lo que está pasando, de sus nodos, ¿cierto? En la red de urgencia, en un montón de cosas en el hospital. Hoy en día nos damos cuenta que el Hospital de El Salvador también tiene su gran complejidad y sus grandes brechas. Nos volvemos a dar cuenta, ¿cierto?, que claramente tenemos una crisis en nuestra red hospitalaria, ¿cierto? Y que tenemos que subsanarla. Y que, como decíamos en la primera sesión, esta también a lo mejor podríamos verla como una oportunidad para unirnos, ¿cierto? Como colegio médico, con otras agrupaciones de otros profesionales y también con la ciudadanía, que también lamentablemente es la que no tiene otra salida, porque como decías tú no le entregas la prestación y ellos no tienen la capacidad para ir a otro lado y comprar ese servicio, ¿cierto? Entonces, también, ¿por qué no hacer un movimiento social? Ojalá que pelee por la salud pública de Valparaíso y de San Antonio, porque estamos, pero abandonados del verbo abandonados, o sea, no podemos estar peor, yo creo. O sea, estar peor sería ya cerramos el hospital y nos vamos, porque ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, yo creo que es súper bueno, como decía Beatriz al principio, aunque sea virtualmente, por lo menos empezar a relacionarnos, más allá de gestión de cama, más allá de que yo tengo un amigo al que le comento y le digo, oye, porfa, me podía hacer esto, y movilizamos las redes, porque cuando uno conoce, uno sabe qué puede esperar del otro y qué no puede esperar. O sea, yo creo que a Johan Álvarez, ¿cierto? Al colega le pasó que cuando estaba como encargado de urgencia tenía una visión del Salvador
Y era como, ay, que no me dan las camas y tengo aquí los pacientes de urgencia psiquiátricos un montón de días. Y yo creo que cuando llegó allá, vi otra cosa totalmente distinta. O sea, no es que no me quieran dar la cama, ¿cierto? Es que no tenemos cama, es que no tenemos funcionarios, es que no podemos hacer traslado a tal hora, es que, etcétera, etcétera. Entonces, primero yo creo que eso, porque también lo dije en la primera sesión, y perdón los que se repiten estas frases, ¿cierto? Pero yo creo que son importantes, aparte que estoy muy contenta de la convocatoria que hemos tenido y de ver gente también de los otros hospitales, que eso es súper bueno porque nos estamos viendo y conociendo. De que, de que yo le decía a la Dorita Silva, cuando me planteó hacer esta idea, yo le decía, pero, oye, juntarnos a hacer como un llanto, digamos, así como, ¿para qué, cachai? O sea, no sacamos nada en llegar todas puro lamentarnos, si eso es lo que vamos a hacer, le decía yo. Entonces ella me decía, no, pero podemos sacar ideas, no sé qué, entonces, ya, bueno, saquemos de verdad provecho y que esto sea un impulso, ¿cierto? Para realmente lograr los cambios que queremos. Y el dicho popular dice, guagua, y yo que estoy en esta etapa, ¿cierto? Guagua que no llora no mama. Entonces, tenemos que llorar, pero tenemos que hacerlo como se debe, o sea, unando fuerza, pidiendo, y también por ahí salió la vez pasada que había un dirigente de la comunidad, ¿cierto? Que nos decía que un senador le dijo que el hospital Free que había salido y no al Van Buren porque o si no en Viña lo iban a colgar y él fue y poco menos que amenazó a Piñera y le dijo, bueno, si no, no me firmáis el Free yo me voy a encadenar, una cosa así. Y puso el fin. Entonces tenemos que ahora sí o sí aprovechar esta instancia, aprovechar que nos están dando como bombo en fiesta, ¿cierto?, en las redes, para que digamos, bueno, esta es la realidad y con esto trabajamos todos los días. Y en relación a eso viene mi otro comentario, que nosotros, y como decía también la otra vez, estamos acostumbrados a trabajar en la precariedad, en la pobreza. Y tratamos siempre de sacar lo mejor y que siga todo igual, y te ponen una nueva meta y todos saben, pero ¿cómo la voy a cumplir? Porque tengo la misma gente y vamos y todo igual. No, es que hay que cumplir la meta y hay que no sé qué y la cuestión. Entonces, ocultamos la pobreza. Finalmente ocultamos la pobreza. Y no puede ser que la sigamos ocultando o que nosotros paguemos los platos rotos por eso. Entonces, yo creo que hay que sincerarnos entre todos y decir, ya mira, esto, y como también decía el doctor del SAMU, ¿cierto? Esto es lo que yo tengo. Ustedes me dicen que yo tengo que hacer la prestación. Entonces, si ustedes me dicen que me tienen que hacer la prestación, yo no cuento con este recurso, díganme ustedes, que son mi autoridad técnica, ¿cierto? Si la hago o no la hago. Porque si yo hago un protocolo y adecuo a mis recursos y después ustedes me van a retar o me van a denunciar, que es peor, porque yo lo adecué a mi realidad, no, o sea, entonces, ya, usted me dice que el Hospital del Salvador o el CEFAM o lo que sea tiene que hacer esta prestación, yo le digo al tiro que esto no lo tengo y esto no lo tengo. ¿Qué cosas, dónde puedo mover la vara y dónde no? ¿Cierto? Pero dígamelo ustedes como referentes técnicos y que quede algo un poco que, como decía la Ale, que no pequemos de inocentes, de no decirle, mira, es que yo lo hago así porque resulta que no tengo. Entonces alguien me puede decir, ya, si da lo mismo si no tení para una cirugía, suponte, el apósito de 20 por 15, igual lo voy a hacer con el de 25 por 30. Da lo mismo, eso no importa, ¿cierto? Ya, da lo mismo. Pero no lo puedes hacer si es que no tenís no sé qué, o este sutura y no está otra, o acá, si es que no tenía anestesista, no lo podéis dar con sedación, pero díganmelo ustedes, porque lo que uno busca es siempre darle la prestación al usuario y ocultamos la pobreza. Entonces, ahora hay que sacarse las caretas y mostrar realmente lo pobre que somos, lo mal que estamos como red, y hacer algo y decir, bueno, o cerramos estas prestaciones o no, pero por favor diga, tenemos que ser claros, porque yo creo que esto pasa, como decía la Ale, en todos los hospitales, o sea, yo no creo que nadie de aquí se puede salvar de decir, yo hago todo bajo la norma, ¿cierto? Entonces eso yo creo que es súper importante de que lo empecemos a visibilizar y a decir, bueno,
qué somos capaces de hacer y qué no. O sea, podemos hacer cirugías con un anestesista y que el anestesista ande en 3 pabellones distintos al mismo tiempo. Porque también a veces nos echamos la culpa a nosotros y decimos, es que el que no lo hace es como mala onda, es como el que no quiere trabajar, o el que se pone así, quisquilloso. No, pues, o sea, bueno, pero que alguien nos respalde también, ¿cierto? Así que ese era un poco mi comentario, y más que nada, por lo menos veámosle lo positivo, pese a todo lo malo, como decíamos también, estas jornadas se pensaron antes de que pasara esta mala denuncia, ¿cierto?, hacia el Hospital Salvador, y era simplemente por tratar de mejorar la red. Y ahora yo creo que con mayor razón tenemos que tratar de mejorar la red y sacar cosas positivas de todo. Ese era mi comentario, María Betty. Gracias. Gracias, Lorna. También creo que nuevas formas de revincularnos son bastante urgentes a propósito de esta crisis que tenemos. No sé si Alejandra quieres comentar algo. Dale. Sí, muchas gracias. Me parece súper súper atinado todos los comentarios. La verdad es que me emocionó también la propuesta del doctor Carrillo. No sé si a ustedes realmente les dé el cuero para hacer algo así, pero solo imaginarlo es como emocionante, la verdad, como que en realidad nos hace falta. Y nada, yo me voy a tener que disculpar porque a las 9 tengo que dirigir la reunión de capítulo que tenemos todos los días, que está terminando a las 11:30 de la noche. Tengo un hijo de 7 años que mañana tiene que ir al colegio, así que lo tengo que ir a acostar antes. Así que como no tengo una cuenta de ahorro para el psiquiatra infantil en el futuro, voy a hacer mis labores de madre durante 20 minutos antes de la siguiente reunión por Zoom, ¿de acuerdo? Así que les agradezco un montón toda la atención, la invitación que me hizo Dora, y nada, estamos en contacto. Cualquier otra invitación, ahí estaremos, ¿de acuerdo? A mí me encanta la salud pública, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por todas las opiniones y todo, y hay varios compañeros aquí del hospital psiquiátrico que quizás quieren también opinar y van a estar escuchando y van a estar en la siguiente opinión y quizás no tengan que estar haciendo labores como las mías. Así que en estos 20 minutos, un abrazo grande, mil gracias a todos, ¿de acuerdo? Y eso. Te pasaste. Muy bien, Gracias. ha sido un gusto saludarlos. Chao, chao. Chao. Y Chao, doctora. seguimos con los últimos comentarios, creo. Doctor Rojas. Hola a todos, buenas noches. Para los que no me conocen, yo soy Simón Rojas, soy médico del Hospital Van Buren. De hace unos meses, desde la subdirección médica del hospital, lamentablemente se fue la doctora, pero creo que el dolor que sentimos al ver a nuestros pacientes psiquiátricos abandonados de alguna forma es súper triste para nosotros como hospital. Porque claramente nosotros tenemos la puerta de entrada de los pacientes al sistema, una de las puertas de entrada al sistema del Van Buren. Por tanto, el dolor de tener estos pacientes en condiciones que no corresponden a su atención a nivel actual, claramente que me entristece, y yo creo que entristece a todos los funcionarios, a todos los médicos del hospital. Tenía dos comentarios que hacer. Uno en relación a que, algo que comento siempre en las reuniones, que yo creo que este problema que tenemos como red de servicios de salud al Paraíso San Antonio es un abandono del servicio. Claramente en los tiempos, en años anteriores, hemos tenido un abandono de la autoridad a nivel del servicio de salud que ha sido súper importante y se demuestran estas pocas cosas. Con dando atención, lugares de menor calidad, con infraestructura antigua, sin estudios o inversión importante en salud, salvo el bonito nuevo hospital Claudio Vicuña, que está precioso, pero aparte de eso, en el hospital base y a la atención a la población en salud mental, claramente no le estamos dando lo que requiere. Por tanto, yo siento que ahí no es solamente buscar salir de la crisis actual, como dice la doctora o decía la doctora, sino que también es ver qué ha pasado en los últimos años y quién estaba a la cabeza del servicio de salud y que no han hecho lo que tienen que hacer. Yo creo que los que estamos en cargo de gestión tenemos que hacer lo que estamos llamados a nuestros cargos en el sentido de mejorar la salud de la población y no dejarnos estar en el puesto y dejar que esto fluya sin un sentido para que estamos, que al final son los pacientes.
Y claramente creo que yo no estudié aquí en la Universidad del Paraíso en mi pregrado, por tanto no pasé por el Hospital de Salvador, no lo conozco. El doctor Riveros, como su director de servicio, nos llevó como su director médico a conocer la realidad del Claudio Vicuña. Sé que tiene programado llevarnos a los distintos hospitales como para ir a ver los mismos dolores en los lugares, y creo que eso, como comentan aquí, nos ayuda a estar y a ponernos también en el lugar del otro y poder ver en qué cosas como red podemos colaborarnos. Y yo creo que eso permite una mejor relación, una mejor manera de gestionar, y eso claramente tiene que venir desde el nivel central. Como hospitales, claro, podemos tener acercamientos, podemos tener discusiones entre distintos hospitales, pero claramente cuando hay una actividad centralizada en que los subdirectores se juntan, conversan, pueden llegar a acuerdos, y esto hace crecer las redes asistenciales, claramente es mejor para los funcionarios. Esos eran mis 2 comentarios. Gracias, doctora Saldívar. Gracias, doctor Rojas. Y doctor Villarroel. Y después el doctor Graf. Uno quisiera buscar una explicación a este abandono que tenemos en nuestros hospitales, y quizás si miráramos desde un punto de vista un poco más global, podríamos darnos cuenta de que primero los indicadores de salud son los principales afectados cuando un modelo de sociedad no responde a las necesidades de sus integrantes. De tal manera que, como dice la doctora Bent, nosotros como integrantes de los equipos de salud somos los primeros que advertimos la pobreza en que se encuentra nuestra población. Y eso no es solo ahora. En la época del siglo XIX los médicos eran los que tenían que salir a buscar la manera de evitar la pauperización de las poblaciones, de la alta mortalidad infantil, de la desnutrición, y al final se terminaron involucrando en política para poder hacer algo, porque se daban cuenta de que desde sus respectivas posiciones no iban a lograr mayor cosa. En los años 70 ya los movimientos que se denominaron en ese momento como antipsiquiátricos, que en el fondo trataron de establecer que si una sociedad es esquizofrenógena, obviamente que los dispositivos de salud mental se van a ver muy tensionados porque va a aumentar esa patología, y hoy día nosotros nos damos cuenta que el neoliberalismo aplicado al extremo como se ha hecho en este país nos tiene con realidades que nadie quiere visualizar, nadie quiere ver. Nosotros mismos nos da mucha angustia ver, por ejemplo, en la unidad de emergencia infantil del Hospital Van Buren, ver cómo la mayoría de las camas están ocupadas por adolescentes que intentaron autoeliminarse, que por lo demás eso implica el colapso de la atención del resto de las patologías. Pero ¿cómo nosotros podemos estar toda la vida observando esa realidad y en la práctica no tenemos la capacidad de modificarla? Entonces, ese abandono, esa falta de normalización, yo creo que tiene que ver un poco con que, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo un ministro de salud que fue un economista, el señor Carlos Massad? Porque en la práctica el Ministerio de Hacienda fue a intervenir al Ministerio de Salud para controlar de ahí en adelante todos los gastos en salud, que es lo que hace en el fondo que también se disminuyan los gastos en seguridad social y en educación. Y no me cabe la menor duda que una serie de ministros cambiaron un ascenso meteórico en sus carreras a cambio de una sencilla obsecuencia, de que en el fondo los presupuestos de salud estuvieran digitados desde Hacienda, y no me extrañaría que eso determine, entre otras cosas, la condición de abandono que tenemos, por lo menos en esta región, o en este servicio. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, como se ha dicho acá, de que nosotros, que conocemos esta realidad de primera mano, seamos capaces de visibilizarla ante la
sociedad y la comunidad de Valparaíso y de la región, porque estaríamos dándole voz a los sin voz, estaríamos dándole voz a las personas que se avergüenzan de estar hospitalizadas en una silla en la unidad de emergencia de adultos, pero no tienen la capacidad de darlo a conocer. El 23 de junio es muy probable que la ministra venga a la delegación presidencial para hablar de la normalización de los hospitales de la región, porque también coincide que hay una agenda que tiene que ver con el Hospital del Salvador. Y tal como dijo el colega, así como podríamos ir al Salvador a dar una muestra y una manifestación de apoyo, también quizás podríamos estar ese día en la plazoleta de la Intendencia, dando a conocer la realidad ante la cual nos estamos enfrentando hoy en día, que tiene que ver obviamente con el punto álgido que, o sea, nosotros en el Van Buren prácticamente nos condolemos de tener un hospital en el abandono, un hospital que es un callamperío, porque en el fondo no hay de dónde sacar más espacio, pero lo que dijo la doctora es algo inaudito, es algo impresentable, que probablemente le hizo pedir perdón a los delegados del ministerio, pero que no sé en qué momento cambiaron su forma de parecer. Así es que yo creo que si en todos estos años ninguna autoridad de salud del servicio, no sé si ha querido o no ha logrado visibilizar esto, yo creo que es el momento de que nosotros asumamos esa responsabilidad, porque es uno de los principales motores de cambio en las nuevas disposiciones que se puedan establecer para mejorar tanto la infraestructura como las condiciones de trabajo del personal de salud y en definitiva la atención de los pacientes de nuestra región. Gracias. Gracias, doctor Villarroel. Doctor Graf. Sí, cortito, oye, ahí saludar a Simón Ariasco, que lo conozco desde Quilpué, ¿ya? En que también se hizo una labor muy bonita con un hospital que se trabajó bastante bien durante su tiempo. Estuve de su director médico del Salvador durante la época de la pandemia. La verdad es que tenemos el orgullo de no haber tenido brotes ni muertes dentro de nuestro hospital. Aparte de eso, manejamos 120 pacientes más que están en hogares protegidos, ¿ya? Y a pesar de toda la pobreza que se pueda plantear, se hacen cosas, ¿ya? Y gracias al esfuerzo de los trabajadores que hay ahí, todos, ¿ya? De Capitana Paje, ¿ya? Ahora, yo estuve presente en la visita de esta visita que nos venía a ayudar, ¿ya? Y fui testigo, digamos, de que 3 personas se levantaron muy sentidamente, en forma compungida, con la mano en el corazón, nos pidieron perdón. No fue otra palabra, no, las 3 personas lo hicieron y la despedida fue de perdón y cuenten con nosotros, pero en forma incondicional. Y posteriormente viene esto otro. Creo que se han juntado varias cosas que creo que hay un quiebre también, hubo un quiebre en el gabinete de la ministra, y han seguido sucediendo estos hechos que han sido muy dolorosos para muchos de nosotros. Les puedo decir que yo, como su director, siempre he tenido la costumbre de estar en la entrega de turno de enfermería. Estuve en la entrega de turno de enfermería estos últimos 2 años, todos los días, teniendo muy presente, doctor Rojas, la urgencia de camas que teníamos y poder gestionar, y en esos turnos se entrega el estado de los pacientes, y especialmente algunos que tienen, por ejemplo, indicación de TEC o otro tipo de patología que requieren cuidado y se entregan de forma obligatoria, y nunca hubo ningún problema, ¿ya? Me ha afectado bastante esto, en lo personal. Lo he manifestado en otras ocasiones, ¿ya?
yo estuve ausente de este hospital durante 15 años prácticamente, y en esos 15 años la verdad que vi que se volvió cada vez más pobre, ¿ya? Y que efectivamente se siguió una política ministerial en la cual la idea era no invertir en los hospitales psiquiátricos y centrarse exclusivamente en lo que llaman una psiquiatría comunitaria, en la cual invisibiliza a los pacientes complejos. Y trataron de integrarlo en el Van Buren con medidas que en ningún caso implementaron en forma adecuada, ¿ya? Ahora, lo que yo creo y he planteado en muchas ocasiones durante estos años en que volví al servicio, es que se requiere un diagnóstico del servicio de salud y también el gran paraíso sobre lo que pasa en salud en todas las áreas, y en salud mental también, y cómo abordarlo en forma eficaz. Se sobrecarga atención primaria con muchas cosas que en definitiva de repente no es necesario hacerlas, y en otros casos se impide que hagan cosas que sí pueden hacer. Por ejemplo, no pueden hacer psicoterapia y nos tienen que enviar a nosotros a un hospital donde existe una cantidad mínima de psicólogos. Y sí, los psicólogos de atención primaria están capacitados para poder hacerlo, ¿ya? Ejemplos pequeños, ejemplos que no los voy a aburrir en esto, pero evidentemente que si no se hace un trabajo bien hecho a nivel saludista, que parte con un buen diagnóstico, porque con un buen diagnóstico se sabe cuáles son las necesidades que hay que satisfacer de nosotros, como nosotros, no como los usuarios, sino que nosotros mismos somos usuarios. Y doctor Rojas, yo estuve el 7 de julio del año pasado, 24 horas sentado en una silla en un pasillo de la unidad de emergencia, con un suero colgado desde un techo, ¿ya? Porque no había camas para estar, porque me dio un accidente vascular, ¿ya? Y soy testigo de la miseria también que se trabaja en urgencia y de todo el esfuerzo que hacen ellos. Y estoy extremadamente agradecido por la atención que recibí. Le doy públicamente nuevamente las gracias a la atención recibida, ¿ya? Y claro, hay pobreza en El Salvador, pero también hay pobreza en urgencia realmente miserable, ¿ya? De tal forma que yo invito a que se haga un trabajo sistematizado, en la cual se vaya viendo esto de forma bastante técnica. Sé que muchos de ustedes están trabajando también en el área técnica y supervisando todo esto, pero que no ha existido una planificación desde hace mucho tiempo que realmente se haga cargo en serio en hacer un programa específico y centrado en la realidad local. Ha habido un centralismo en todas las decisiones increíble, ¿ya? Yo creo que la ineficiencia de muchas cosas tiene que ver con eso, que se imponen desde Santiago, cosas que en definitiva al final no se pueden cumplir porque no conocen la realidad. Yo les puedo decir también que también en el sistema nuestro hay mucha gente que es autoridad y que nunca ha conocido a los hospitales, o por lo menos el Hospital Salvador, y que los viene conociendo recién, y han pasado años en el cargo, ¿ya? Entonces, gente que tiene que recorrer un par de cuadras nomás como para ir a conocer el hospital, no lo hace. Están sentados en la parte administrativa o gestionando números, pero en realidad ver las realidades, conocernos, siempre hace bien, ¿ya? Y bueno, podría estar hablando toda la noche de todo esto porque me he dedicado, la verdad, que 40 y tantos años y desde la universidad a trabajar en salud mental. Yo trabajo en el área de drogas desde hace mucho tiempo. Yo no trato pacientes de drogas en forma particular. Hasta los más empingorotados pacientes yo los invito a El Salvador. Fíjate que me han aceptado ir a un lugar que es miserable, ¿ya? Desde el punto de vista estructural. Pero con el equipo que tenemos, la verdad es que tienen una herencia muy grande y son los que nos están ayudando en este instante a apoyarnos en lo que es la difusión a través de la radio y todo eso, porque son empresarios de esa área. Entonces, creo que es importante que hay un equipo humano valioso y que tenemos que seguir poniendo las pilas.
esta es una oportunidad, pero muy dolorosa, muy dolorosa. Cuando los que hemos sido torturados se nos acusa de ejecutar tortura, cuando estamos hipersensibilizados con respecto a eso. Yo soy Price, ¿ya? La verdad es que es muy doloroso, ¿ya? Es muy doloroso, se ve la liviandad en que la ministra se ha planteado. Ya no quiero usar calificativos para mencionarme con respecto a su forma de proceder. Si ustedes leyeran los comunicados, la verdad es que existe incluso un tema de reacción de las cosas, ¿ya? Y en la cual efectivamente hay una forma de redactar mañosa, en la cual las cosas las deja igual y no cambia nada. Sin embargo, no podemos cambiar a la ministra, no está en nuestras manos. Tenemos que organizar nosotros para ir mejorando las cosas. Yo también voté por este gobierno, soy de izquierda, siempre lo he planteado. Quiero morir de izquierda, ¿ya? Y creo que no hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando. Eso, gracias. Muchas gracias, doctor Graf, por sus vivencias y los comentarios. Voy a leer unos comentarios del chat. Doctor José Bonilla dice: esta es la demostración palmaria del centralismo, donde los burócratas de Santiago tienen una mirada miope y sesgada de lo que pasa en provincias. En fin, voy por actividades de denuncia callejera. Además, hay que difundir a la comunidad la verdad de las condiciones con las cuales nos desempeñamos en los hospitales de esta ciudad, los más precarizados de Chile. ¡Qué vergüenza! Y doctora Loreto Ben, totalmente de acuerdo con los comentarios. Tomemos esto como una oportunidad. Nuestra unión es lo más importante. Debemos conocernos y generar la verdadera red. Bueno, claramente el mirarnos a la cara realmente, conocer nuestras vivencias ha ampliado alto la visión de este conflicto que parecía ser muy puntual, pero está saliendo como una oportunidad, como un desafío de nuevas formas de movilizarnos diferentes a las previas, de tomar responsabilidades que no habíamos tomado, así que me parece muy importante todo lo que han comentado y lo que han dicho y lo que ha dicho la expositora. La doctora Lillo podría hacer el último comentario. Buenas noches. En primer lugar, mi absoluto y completo respaldo a todos los compañeros funcionarios del Hospital de El Salvador. Yo soy funcionaria como asesora profesional dentro de la Dirección del Servicio de Salud y la verdad es que estoy de acuerdo en que nos ha faltado sí una mirada integral del problema de salud en toda la jurisdicción, ¿ya? Y también comparto que hay que hacer un análisis de por qué se produce esto, y es la fragmentación del sistema también. Recordar que cuando el doctor Villarroel y el doctor Graf hacen referencia a la necesidad de diagnóstico, están hablando de un enfoque de salud pública que en el momento en que se dividen las dos subsecretarías, se nos escapa la posibilidad de estar validados permanentemente en el nivel del ministerio para lo que son los diagnósticos de salud pública, porque todo eso baja por lo que es la Seremi. Así que un actor que aquí en salud hay que considerar es precisamente que la Seremi esté con nosotros como red para que haga soporte y lidere lo que tiene que liderar y podamos realmente llegar a una evaluación, a un diagnóstico de salud como es lo que se plantea, ¿ya? Yo sé que hoy día es muy, muy fuerte lo que está tiñendo esta presentación y esta exposición de lo que ha pasado con la ministra y su manejo de la situación del Hospital Salvador. O sea, yo creo que de los presentes no hay ninguno que no esté herido por su proceder, sobre todo que se produce detrás de una esperanzadora visita en que muchos teníamos puesta
muchas esperanzas, y no quiero decir que eso es ser ingenuo, sino que es creer que la realidad puede ser construida de otra manera y con mucha mejor intención. Entonces, hay varias líneas de trabajo que seguir de aquí en adelante y que me gustaría que fuéramos más concretos. Estoy completamente de acuerdo con lo de las manifestaciones, ¿ya? Una manifestación que tiene que ser en el Hospital de El Salvador, porque claro, hacer sentir a los colegas que los respaldamos es súper importante. Una manifestación que tendría que ser en la Plaza Aníbal Pinto para contarle a la comunidad que nosotros los médicos sabemos que no es verdad lo que se dice del Hospital Salvador, y también que estamos en situaciones muy precarias en otros establecimientos, ¿ya? Pero todas esas cosas tiene que ser cabeza el colegio, porque si no, no vamos nunca a concretar algo. Y lo otro es lo que habíamos dicho de la vez pasada, el que nos reunamos, nos conozcamos y todo, y que el objetivo que tenían estas presentaciones, que era llegar a un documento final, que ojalá ese documento tenga objetivos y también plantee la posibilidad de tener algunos resultados bien concretos, ¿ya? Y no perder de vista, como digo, este segundo actor o actor importante, como es la Seremía de Salud. Eso nada más. Y un abrazo a todos, y bueno, hay que seguir al pie del cañón, lamentablemente. Muchas gracias, doctora Lillo. Voy a ir terminando con la frase del inicio, de luego dejar los invitados a la siguiente reunión. Una vida social sana se encuentra solo cuando en el espejo de cada alma, en toda la comunidad encuentra su reflejo, y cuando en toda la comunidad la virtud de cada uno está viviendo. Dora, ¿cuándo soplame la fecha de la siguiente reunión? 23, jueves 23. Son todos los jueves. Ah, ya. A las 19 Entonces, horas. lo esperamos entonces el próximo jueves a las 7. Muchas gracias a todos los que han estado presentes comentando, y muy buenas noches. Beatriz, antes que cierre la sesión, Sí. Varios nos hemos manifestado por hacer algo concreto, lo que yo propuse. ¿No puede quedar en el aire eso? No, porque en realidad eso igual tiene que ver más con la contingencia, y no va a tener coherencia hacerlo después, pues, así que eso lo tendríamos que conversar, y yo creo que conversarlo los próximos días para ir encontrando una fecha, porque la mayoría estamos de acuerdo con esa manifestación, así que yo creo que hay que conversarlo. Y Dora, ¿cómo lo vamos gestionando? Lo vamos a llevar al consejo, Ya. porque como nos piden que sea liderado por el colegio médico, se lo vamos a plantear al presidente del regional para que ellos lo organicen. Y Oye, hay que tener en cuenta los tiempos, porque después viene la visita de la La ministra. ministra viene el próximo jueves, se supone. O sea, se espera que venga. Pero no sé si es seguro. A lo mejor esa información también la tiene Ignacio, porque ellos como que saben más que cosas que les dicen del Nacional y todo, entonces. Hay que conversar, que yo creo que también una manifestación de apoyo, creo que debería ser en una fecha distinta a esa supuesta visita, que yo creo que más va a generar antipatía, entonces hay que verlo bien eso de la fecha y del lugar. Oye, yo quería decir algo que no puedo dejar de decir. A mí me ha sorprendido gratamente el apoyo al Colegio Médico Regional y Nacional, ¿ya? Nosotros estamos siendo apoyados en forma diaria por el doctor de la Torre, por el doctor Mesa en Santiago, por el jefe de la Palmet, abogado, viene acá, ha venido ya varias veces, ¿ya? Y tempranamente, ¿ya? Nos han apoyado enormemente. Yo agradezco enormemente lo que está haciendo el Colegio Médico y lo que se puede seguir haciendo. Sí, muchas gracias.
Solamente decir que el próximo jueves presenta el Hospital Eduardo Pereira, así que ahí vamos a estar todos escuchando, apoyando a los colegas que van a presentar, que es la doctora Loreto Ben y el doctor Guillermo Aristides. Súper. Gracias, Dora. Y le estamos entonces Muchas gracias. informando acerca de la resolución de lo que se decida. ¿Sí? ¿Alguien estaba con ¿no? Alguien se quedó cortado, parece. Mm. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Juan? No, No, se corta. Ya. Bueno, quedará para la próxima el comentario o se comunican con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Chao, que Chao. estén bien. chao a todos.